Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a este su canal favorito para descubrir las mejores joyas televisivas que el mundo tiene para ofrecer. Yo soy, y como siempre, estoy encantado de tenerlos por aquí. Hoy tengo una noticia que sé que a muchos de ustedes les va a emocionar, y mucho. Si son como yo adictos a las historias de amor apasionantes que te hacen suspirar, a los dramas familiares que te atrapan desde el primer minuto con sus secretos y lealtades complejas, y a esos paisajes turcos que te hacen soñar con viajar y perderte en sus calles empedradas, entonces este vídeo es para ustedes. Porque hoy vamos a hablar de una serie turca que, créanme, es imperdible. Ya sé lo que están pensando, ¿otra serie turca? ¿De verdad? Y mi respuesta es un rotundo sí. Pero no se preocupen, esta no es una serie turca cualquiera. Esta es una producción que ha arrasado en todo el mundo, que ha conquistado corazones y que finalmente está disponible completamente doblada al español. Sí, escucharon bien, los 24 episodios completos, listos para ser devorados en un fin de semana de maratón absoluto. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo recomendaciones, análisis y curiosidades de las mejores series y películas del momento. Prometo que no se arrepentirán. Además, suelo hacer sorteos y encuestas para que ustedes también participen en la elección de las próximas series que analizaremos. Así que suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La serie de la que les hablo se llama **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 * El título ya es una promesa de lo que van a encontrar, una historia intensa, llena de giros inesperados que te dejarán boquiabierto y con personajes que van a amar y odiar a partes iguales. Personajes que se quedarán grabados en su memoria mucho después de que termine el último episodio. ¿De qué va? Bueno, prepárense porque aquí viene la sinopsis. Imaginen una joven hermosa y ambiciosa llamada Biter, proveniente de una familia con una reputación manchada por el escándalo, obligada, no por la fuerza física, sino por las presiones sociales y el deseo de revancha, a casarse con Adnan Ziyagil, un hombre adinerado mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina, y secretamente vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la desgracia familiar. Imaginen un amor prohibido que florece en medio de intrigas palaciegas y secretos familiares guardados bajo llave, un amor que amenaza con destruir todo a su paso. Imaginen una lucha constante por la libertad de elección, por la felicidad personal en un mundo regido por las convenciones y el que dirán. ¿Les suena bien? Pues esto es solo la punta del iceberg. Aşk Memnu no es simplemente una historia de amorío ilícito. Es un complejo entramado de relaciones familiares disfuncionales, de ambiciones desmedidas, de envidias ocultas y de la búsqueda desesperada de la felicidad en un mundo que parece conspirar en contra. Es una reflexión profunda sobre las limitaciones impuestas por la sociedad y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Lo que hace a esta serie tan especial, en mi opinión, es la forma en que combina elementos clásicos del drama turco, como la opulencia de los escenarios, la intensidad de las emociones y la importancia de los lazos familiares, con una narrativa moderna y ágil que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Los paisajes de Estambul son impresionantes, mostrando la belleza de la ciudad en todo su esplendor, desde las orillas del Bósforo hasta los majestuosos palacios otomanos. La banda sonora es cautivadora, con melodías melancólicas que te transportan a la atmósfera de la historia y te hacen sentir cada emoción en carne propia. Y las actuaciones son simplemente impecables. Los actores y actrices logran transmitir una gama de emociones tan amplia que te hacen sentir parte de la historia, te hacen reír con ellos, llorar con ellos, y hasta enojarte con ellos cuando toman decisiones que te parecen inexplicables. Y hablando de los personajes, permítanme presentarles a algunos de los principales, aquellos que realmente te robarán el corazón. Tenemos a ***Biter Ziyagil ***, interpretada magistralmente por Beren Saat, una mujer fuerte y decidida que aparentemente se enfrenta a un mundo lleno de obstáculos para alcanzar sus sueños, pero que en realidad está luchando contra sus propios demonios internos, contra el deseo de venganza y la búsqueda desesperada de un amor que la llene de verdad. Biter es un personaje complejo lleno de contradicciones, que evoluciona a lo largo de la serie, y es imposible no sentir empatía por ella, incluso cuando toma las peores decisiones.
Luego tenemos a Belul Aznedar interpretado por Quantatl, un hombre joven, atractivo y carismático, sobrino de Adnan, que vive una vida de libertinaje y placer sin preocuparse por las consecuencias. Belul es un personaje complejo y atormentado, atrapado entre el deber y el deseo, entre la lealtad a su tío y la pasión prohibida que siente por Biter. Es un personaje que te hará suspirar, pero también te hará querer gritarle a la pantalla por su indecisión y sus errores. Y por supuesto, no podemos olvidar a Firdevs interpretada por Nebahat Zere, la madre de Biter, una mujer ambiciosa, manipuladora y obsesionada con el estatus social. Firdevs es la villana por excelencia, la que hará todo lo posible para impedir que nuestros protagonistas sean felices, pero también es un personaje fascinante, con una historia propia que explica sus motivaciones y su comportamiento. Es un personaje que te hará odiarla con todas tus fuerzas, pero al mismo tiempo te hará admirar su astucia y su determinación. También tenemos a Adnan Ziyagil interpretado por Selçuk Yöntem, un hombre viudo, rico y respetado, que busca la felicidad y la compañía en su matrimonio con Biter, sin darse cuenta de la tormenta que se está gestando bajo su techo. Adnan es un personaje noble y bondadoso, pero también ingenuo y ciego ante la realidad que lo rodea. Es un personaje que te hará sentir lástima por su inocencia y su sufrimiento. Y no podemos olvidarnos de Nihal Ziyagil interpretada por Azal Kaya, la hija de Adnan, una joven dulce y sensible que se enamora de Belul, sin saber que él está enamorado de su madrastra. Nihal es un personaje vulnerable y atormentado, que sufre en silencio por el amor no correspondido y por la desintegración de su familia. Es un personaje que te hará querer protegerla y consolarla. Pero más allá de la trama principal, la serie explora temas universales como el amor en todas sus formas, desde el amor romántico y apasionado hasta el amor familiar y fraternal. La serie también explora la familia, mostrando tanto los lazos que nos unen como los conflictos que nos separan. La ambición, la venganza y la búsqueda de la identidad son temas que también están presentes a lo largo de la historia, haciendo que reflexionemos sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias decisiones, y sobre el poder de la voluntad humana para superar cualquier adversidad. Ahora bien, sé que algunos de ustedes quizás duden en darle una oportunidad a una serie turca. Tal vez piensan que son demasiado largas, demasiado melodramáticas, o demasiado turcas. Pero déjenme decirles que Aşk Memnu rompe con muchos de esos estereotipos. Sí, tiene drama y mucho, pero también tiene romance que te hará suspirar, tiene acción que te mantendrá al borde del asiento, tiene suspense que te hará adivinar qué pasará a continuación, e incluso tiene toques de humor que te sacarán una sonrisa en los momentos más tensos. Y lo más importante, tiene una historia que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final, una historia que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y la sociedad. Además, el hecho de que esté doblada al español la hace mucho más accesible para aquellos que no están familiarizados con el idioma turco. Ya no tendrán que preocuparse por leer subtítulos, podrán simplemente relajarse y disfrutar de la historia, dejándose llevar por las emociones y la belleza de los escenarios. Y hablando de disfrutar, quiero contarles algunas de mis escenas favoritas, esas que se quedaron grabadas en mi memoria y que me hicieron amar esta serie aún más. Hay una escena en el episodio 15 donde Biter y Belul se confiesan su amor por primera vez, en un momento de pura pasión y desesperación. La química entre Beren Saat y Quantatl es palpable, y la escena es simplemente electrizante. Y también hay una escena romántica en el episodio 20, bajo la luz de la luna, en la terraza de la mansión Ziyagil, donde Biter y Belul bailan juntos, ajenos al mundo que los rodea. La música, la atmósfera y la belleza de los actores hacen de esta escena un momento mágico e inolvidable. Pero no todo es perfecto, claro. Como en cualquier serie, hay algunos detalles que podrían mejorarse. Por ejemplo, el personaje de Hilmi Onal, el rival de Adnan, me pareció un poco caricaturesco y poco desarrollado. Sus motivaciones no quedaron del todo claras y su participación en la trama se sintió un poco forzada. También hubo algunos giros argumentales que me parecieron un poco exagerados y poco creíbles, como la repentina enfermedad de Nihal o la obsesión de Firdevs por el dinero. Esto le da credibilidad a mi opinión y demuestra que no estoy simplemente promocionando la serie. Sin embargo, en general, creo que los puntos fuertes de esta serie superan con creces sus debilidades. Es una producción de alta calidad que te ofrece horas de entretenimiento garantizado, una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la vida.
Y lo mejor de todo es que ya está disponible completa en español, así que pueden empezar a verla ahora mismo y disfrutar de esta joya televisiva. Y eso me lleva a la pregunta que seguramente se están haciendo: ¿dónde pueden ver esta maravillosa serie? Pueden encontrar Ask Memnu en diversas plataformas de streaming como *** Amazon Prime Video ***, donde está disponible con doblaje al español. También la pueden encontrar en algunas páginas web especializadas en series turcas, aunque les recomiendo siempre buscar opciones legales para apoyar a la industria y disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido. En resumen, mis queridos seriefilos, Ask Memnu es una serie turca que no se pueden perder. Tiene una historia apasionante que te hará vibrar, personajes memorables que se quedarán grabados en tu corazón, paisajes impresionantes que te transportarán a Estambul y una producción impecable que te hará disfrutar de cada escena. Y ahora que está disponible completa en español, no tienen excusa para no darle una oportunidad y sumergirse en este mundo de amor, intriga y pasión. Así que ya saben, si están buscando una serie nueva para maratonear este fin de semana, les recomiendo encarecidamente que le echen un vistazo a Ask Memnu. Estoy seguro de que no se arrepentirán y se convertirán en fans de esta joya turca. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir esta joya televisiva. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué les pareció la serie si ya la vieron, o si piensan darle una oportunidad después de ver este vídeo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué personaje les gustó más? ¿Cuál les pareció el más odioso? ¿Qué escena los conmovió más? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque aquí siempre encontrarán las mejores recomendaciones de series y películas para disfrutar al máximo. Hasta la próxima, y que tengan un feliz maratón.